Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por volverse a conectar con nosotros a un episodio más de Las Matute. Estamos muy contentas de estar nuevamente aquí con ustedes. Y bueno, pues en este espacio, como saben, es un espacio para nosotras, para reflexionar acerca de temas y pues de cosas en general que de una u otra forma que nadie nos enseñó y hemos ido aprendiendo a lo largo de nuestra vida. Y el tema del que queremos hablar el día de hoy es un tema que a las tres como que nos resuena mucho. Es el tema de la cultura del esfuerzo, ¿no? ¿Qué entendemos por esta cultura del esfuerzo y cómo eso de una u otra forma ha impactado, pues no solamente nuestra vida, sino también como la forma en la que la vivimos y en la que pues vamos desarrollando todo bueno, desarrollamos nuestra profesión, nuestra carrera, nuestras vidas, personales, ¿no? Creemos que tenemos, pues en nuestra sociedad, en nuestra cultura, nuestra religión, esta cultura de que nos tenemos que esforzar muchísimo para que las cosas sucedan, ¿no? Y ese esfuerzo siempre viene como junto con pegado, con un desgaste o con algo que es muy difícil, ¿no? Entonces, de repente, pues las tres nos hemos cuestionado justamente pues nos tenemos que desgastar tanto, tenemos que hacer un esfuerzo sobremanera para poder brillar o para poder ser perfectas o para qué, ¿no? Entonces, bueno, vamos a hablar el día de hoy de este tema. No sé, Chío, si quieras empezar, platicarnos un poquito, tú cómo has vivido esta cultura del esfuerzo, cómo te diste cuenta, porque también es algo que platicábamos ahorita fuera del aire, que es algo que a lo mejor nosotras lo vivimos como algo pues muy intrínseco, que ni siquiera éramos conscientes de eso. Y cuando hicimos conciencia las tres en diferentes momentos de nuestra vida, que ahorita vamos a platicar de ello, fue así como, wow, ¿no? Entonces, no sé, Chío, si quieras tú empezar. Sí, claro que sí. Miren, yo siempre viví con la idea de que esforzarse era bueno. De hecho, siempre viví con la idea de que había que esforzarse, pues, para lograr las cosas, ¿no? Y les cuento cómo me di cuenta, ¿no? Que no. Entro a estudiar para ser coach ontológico y una de mis primeras tareas la revisan mi coach titular, que si me ve le mando un beso, y de pronto venía ahí, o yo había puesto pues que había que esforzarse, ¿no? Y entonces me dice, ¿y por qué el esfuerzo? Y yo, de entrada cuando me lo dijo fue como, pues porque hay que esforzarse, ¿no? Y entonces me dice, pero es que el esfuerzo tiene como la connotación de sufrimiento, de dolor, de lágrimas, de ir más allá de ti, ¿no? O sea, como que es más allá de. Y entonces yo le dije, pues sí, ¿no? Y me dice, pues no, ¿no? O sea, no tienes que llegar al dolor. O sea, o ¿por qué tendrías que llegar al dolor? Y entonces, a partir de ahí, ha sido un arduo, pero esto tiene un año. O sea, yo me di cuenta hace un año que tenía ella razón, que no tengo por qué ir al esfuerzo, al sacrificio, al dolor, al me duele, al me lastima, como para conseguir las cosas, ¿no? Pero les voy a decir algo muy chistoso. Me dejó una tarea sobre el esfuerzo y entonces tenías como que poner qué era lo del esfuerzo y cómo lo cambiabas, ¿no? O sea, tu yo de ahorita y tu yo del futuro. Pues podrían creer que en mi yo del futuro volvía a poner esfuerzo. O sea, no me daba cuenta y cuando volvía a redactar, volvía a aparecer la palabra esfuerzo. O sea, es increíble cómo cuando nos educan en el esfuerzo y en el ir más allá y en el darlo todo, aunque duela, pues es bien difícil quitártelo, ¿no? Entonces ahí fue cuando yo me di cuenta de mi esfuerzo. No sé, Maris, tú, ¿cuándo te diste cuenta de tu esfuerzo como para lograr las cosas, ¿no? No sé, o sea, como que no tengo así en mente como el momento exacto, pero igual que ustedes, o sea, yo pensaba que tenía que haber como una gota de dolor, ¿no? De sufrimiento, como para que las cosas fueran perfectas, salieran mejor.
Y realmente creo que cuando lo pienso, en la realidad hay muchas cosas que me han, o sea, como que cosas en las que he tenido mejores resultados cuando fluyo y no cuando tengo que hacer como un esfuerzo con dolor, ¿no? O sea, pero no ubico el momento exacto. Creo que, no sé, o sea, creo que, no sé cuál fue el momento, pero sí, pues así lo he sentido también, ¿no? O sea, siento que ahora, ¿por qué pensar distinto? O sea, ¿por qué creer que no esforzándonos puedes tener un buen resultado? O sea, yo les pregunto a ustedes, o sea, a la inversa, ¿cómo es? O algún ejemplo que a ustedes se les ocurra donde el no esfuerzo eh, les ha dado como un mejor resultado o un resultado favorable. O sea, vamos, que las Yo, cosas salen bien, ¿no? A ver, ajá. yo, por ejemplo, creo que cuando me esfuerzo, considero que debe de apreciárseme más lo que hice o que debe de tener más, o sea, como que lo quiero cobrar a la gente. O sea, cuando hago un esfuerzo, siento que me lo tienen que agradecer, que me lo tienen que pagar, o sea, no pagar con dinero, ¿no? Sí, pero, el reconocimiento. ajá, o sea, es como, ay, no, yo me esforcé, o sea, no, pero como en las relaciones interpersonales. O sea, yo siento que si yo me esfuerzo, exijo más del otro, ¿no? Cuando la realidad es que, pues no, o sea, no quiero, no, o sea, les voy a poner un ejemplo. Es como si yo voy a una comida, me invitan a una comida, ¿no? O me invitaron a una comida. Ese ejemplo es muy bueno. Cuando era muy chiquito mi primer hijo, todavía de estas sillas que metes al coche en el PIC, porque ha de haber tenido 6, 7 meses, me acuerdo que me invitaron a una despedida de soltera, de la hija de una amiga de mi mamá. Para yo llegar a esa despedida de soltera, tuve que salirme corriendo de la oficina, que en ese entonces salía como a las 3. Pasé por mi casa a cambiarme, yo creo, y agarré un topper de comida que tenía ya preparada. De ahí fui a la guardería por mi hijo, de ahí recogí al chamaco, comí rápido en Los Altos mientras que llegaba a la despedida de soltera, y luego llegué a la despedida de soltera, así ya te pueden imaginar yo, así, muerta, y ahí estuve, no sé, 2 horas y luego de regreso, ¿no? Y hoy lo pienso y digo, todo fue un esfuerzo, ¿no? Me esforcé por llegar, me esforcé por salir, me esforcé por comer en Los Altos, me esforcé. Y en ese entonces yo lo que concluí es que no me valía la pena. O sea, no lo había pasado tan bien para el esfuerzo que había hecho. Hoy, ya dándome cuenta de este esfuerzo, yo lo que les diría es que cuando hago esas cosas, o sea, cuando salgo de mí para lograr algo, no la paso bien. Termina no siendo para mí suficiente, termino no pasándola en el momento bien, no soy una buena persona en ese momento porque estoy muy cansada, porque exijo como mucho del otro, ¿no? Como hice tanto para estar aquí, y todo es tan superficial y todo es tan superfluo, ¿no? Yo que todo me gusta profundo, intenso, apasionado, no, como que ahí es donde digo, o sea, no doy lo mejor de mí, o sea, no estoy en mi mejor momento, diría yo. Como diríamos después del episodio anterior, no, mis vibraciones no fueron buenas. O sea, ahí sí bajó mi vibración, yo ya no soy una buena persona, ya no la paso bien. Sí, como que te quedan a deber, ¿no? O Sí. sea, Sí. ¿y de ver qué, no? O sea, al final tú vas porque tú quieres y punto. Y tú hiciste el esfuerzo. Nadie tiene que aplaudirte ni agradecerte nada. O sea, es como esta cultura del sacrificio. O sea, al final creo que atrás del esfuerzo hay como un sacrificio, ¿no? Pues en México sí tenemos esta cultura, ¿no? De los aztecas. O sea, sí tenemos como esta historia cultural y bueno, también creo que religiosa, en donde el que se sacrifica, pareciera que el que se Es sacrifica mejor.
es una buena persona y se va a ir al cielo, ¿no? Y la realidad es que, digo, ya cada quien, pero yo no creo que el que se sacrifique, o sea, que atrás del sacrificio te vaya a ir mejor, alguien te lo aplauda más, no, o sea, realmente creo que es como una creencia errónea. Ujú. Gente que no se esfuerza por nada y todo le fluye súper bien. Sí. La Fíjate verdad, que ayer estábamos escuchando mi hijo y yo en el radio un programa y decía, no, no es cierto. Le regalaron un libro de cumpleaños, es que veníamos en el coche y le regalaron un libro de cumpleaños de estos libros de niños con datos curiosos, ¿no? Y entonces me pregunta, ¿qué significa longevo, mamá? Y yo, pues, por ejemplo, ¿qué dice? No, pues que la persona más longeva. Y yo, la persona que ha vivido más años. Pues ¿sabías que esta persona que ha vivido más años vivió 120 años? Y yo, ¿a poco sí? Y aquí dice, mamá, que le preguntaron cómo le hizo para vivir y que esta persona contestó, dejándome de preocupar y viviendo la vida, ¿no? O sea, como esta situación de justamente de no te tienes que sacrificar, no tienes que dar la vida, no tienes que esforzarte al 100,000 por ciento, ¿no? Yo sí tengo un momento claro cuando hice como esa reflexión en mi vida, y fue cuando dejé de trabajar y me dediqué un tiempo a la casa y a mi hijo, que en ese entonces solo tenía un hijo. Me invitaron, y bueno, esto seguramente más adelante en otros episodios voy a platicarlo, pero me invitaron a una red de mercadeo y era algo que en lo que yo la verdad es que toda la vida dije que jamás iba a hacer eso y no conocía realmente, o sea, precisamente por no conocerlo yo decía que jamás iba a hacer eso y de una u otra forma me involucré, ahorita no les voy a contar todo el proceso, ya en otro episodio será, pero la verdad es que el haberme involucrado a esta forma de hacer negocios totalmente diferente a lo que yo estaba acostumbrada, que para mí, pues llegar a ser exitosa tenía que implicar una empresa, un puesto, un corporativo, un jefe, ¿no? O sea, esa era mi manera de pensar en que yo iba a tener éxito, ¿no? Y perdón mi introducción un poco larga, pero todo tiene que ver que cuando yo empiezo con todo este proceso y en este mundo de las redes de mercadeo, pues te incentivan mucho a leer libros de desarrollo personal, a asistir a conferencias y todo. Y en ese proceso de cambio, no escuché, ese sí lo leí, un libro que se llama Los secretos de una mente millonaria, ¿no? Secretos de la mente millonaria, de Harv Eker. Y ahí, en una frase que dijo en una página, se los juro que me cambió todo una historia de paradigmas que tenía mi cerebro, que decía, no tienes que trabajar mucho para que te vaya bien. O sea, ¿por qué esa idea de que tienes que esforzarte muchísimo, tienes que trabajar 1000% para generar mucho dinero? No es necesariamente cierto. Y entonces te pone muchos ejemplos. Los invito de verdad a que lean ese libro. A mí me pareció maravilloso. Te pone muchos ejemplos cotidianos. Desde chiquito te dicen, es que te tienes que esforzar. Es que si no te esfuerzas mucho y si no trabajas mucho, no te va a ir bien en la vida. Es que, ¿no? El trabajo cuesta, el dinero cuesta, ¿no? O sea, eso es como que en tu mente, ¿cómo lo recibes? Pues es difícil, ¿no? Es algo que cuesta, es un esfuerzo, es un sacrificio, tengo que dar el 1000%, porque el 100% no es suficiente. Y entonces te empiezas a cuestionar, ¿cómo voy a dar el 1000% si yo puedo dar el 100? Entonces, cuando te sales de ese 100, es un esfuerzo, es un sacrificio, es un dolor, ¿no? Porque estás dejando algo en ti para poder llegar a ese 110, 100,000%, ¿no? Se los juro que en ese momento a mí me cambió toda mi manera de pensar, mucho en reflexión como al tema de la abundancia, del trabajo, del esfuerzo, que hay otras maneras para generar abundancia, para poder trabajar, hay otras maneras en las que puedes ser exitoso. Y me di cuenta que sí es cierto, o sea, que no necesariamente hay gente que se despierta a las 4 de la mañana, empieza su día y termina a las 11 de la noche, y no por eso es más rico, es más pleno, es más millonario, es más lo que tú quieras, ¿no? No es cierto, y esa persona se esforzó muchísimo, ¿no? Entonces, tiene que ver más, yo creo, y ahora que ha pasado pues ya como 5 años de que leí ese libro,
y he tomado otros cursos y he leído otros libros, yo lo integro como tiene que ver más con lo que hagas, hazlo de una manera inteligente, ¿no? Hablando como en el sentido del trabajo. O lo que hagas en la manera personal, hazlo porque lo quieres hacer, ¿no? O sea, porque estás dispuesto a, o sea, en tu ejemplo, Chío, claro que es un sacrificio el tener que correr, ir por el niño, la comida, el no sé qué, y por supuesto que no lo disfrutas. Y habrá veces que en tu balanza digas, ¿sabes qué? Sí quiero hacer todo esto que me implica a lo mejor un trabajo extra, pero la recompensa es superior. Entonces pongo en una balanza y digo, sí lo vale, pero cuando no lo vale, ¿por qué lo tienes que hacer? Por esforzarte, por ser la mejor mamá que va a todos los eventos y que no tiene, o sea, hoy en mi vida, como que eso ya no tiene mucho sentido, ¿no? Ujú. Porque además siempre basamos, por ejemplo, en el trabajo, ¿no? Es que, o sea, como que yo basaba en el esfuerzo el resultado, ¿no? Y hay muchas cosas que resultan mejor si no está implícito este esfuerzo de dolor, ¿no? Por ejemplo, hay un tema, o sea, la gente joven, ¿no? Con la que he trabajado, sí nota cuando tu autenticidad es la que está como más prevaleciente en tu manera de liderar a un equipo, ¿no? Cuando tú te esfuerzas demasiado por aparentar algo o por hacer algo, esa autenticidad disminuye, porque se nota y la gente lo nota, y más los jóvenes siento yo que notan, cuando es un esfuerzo, cuando eres un esfuerzo, cuando haces el esfuerzo por ser amable, por ejemplo, ¿no? Hay gente que su naturaleza es ir y no es siéntate, vamos a dialogar, déjame platicar, ¿cómo lo sientes? Yo siento que cuando la gente se esfuerza, el chavo dice, ay, no, la verdad no me hace clic, como que no lo entiendo, como que no lo hace de verdad de corazón. Entonces, es como si tú vas y vas, no intentes esforzarte por ser amable. O sea, se te va, como que yo siento que la gente te premia más por tu autenticidad que por tu esfuerzo. Bueno, esa es como Sí, sí. mi No, y, o percepción. sea, y no creo que nada más los chavos, o sea, yo creo que yo me doy cuenta, yo también, no sé, o sea, digo, yo creo que todo el mundo, es que lo forzado, ¿no? Porque el esfuerzo, ¿no? O sea, de ahí viene la palabra forzado. Lo forzado no es auténtico, punto. Y lo que no es auténtico, a mí me cae gordo. O sea, como que, o sea, y hay un millón de ejemplos, ¿no? O sea, los influencers que caen bien es porque son auténticos. A mí los que me caen bien, ¿no? Auténtica la chava que sí hace ejercicio todos los días y auténticamente lo ama, lo disfruta, me cae perfecto. Pero la que trata de, la que es forzada para dar la apariencia de que hace ejercicio todos los días, esa me cae pésimo, ¿no? Como me cae bien la que dice, yo vivo de hamburguesas y le vale gorro, o sea, no está aparentando nada, no está haciendo el esfuerzo de caerte bien, esa es la que me cae bien. O sea, poco importa como o sea, como que no importa el mensaje, sino cómo das el mensaje. Yo estoy convencida de eso, ¿eh? O sea, yo no puedo con la gente que es como forzada para lo que sea, ay, ¿cómo estás? No, 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 no. Eso me parece forzado, hipócrita, o sea, como que no, para mí como lo forzado, o sea, lo que requiere como salirte de ti para agradar, para que te quieran, para que lo que sea, Me reconozco. no me cae bien, la verdad. Y también, o sea, yo creo que también tiene todo, como toda esta parte, pues muy personal de mucho desgaste, ¿no? O sea, Mm, el tener que esforzarte tanto por algo, ¿no? Por tener
las mejores calificaciones, el mejor trabajo, ser la mejor líder, ser la mejor mamá, o sea, siempre tiene que ver con algo como de, no sé si de querer demostrarte a ti o quererle demostrar a los demás, pues lo mucho que te esfuerzas por ser la mejor, el mejor, ¿no? Y al final eso, pues volvemos al tema, tiene mucho que ver como con tu autoestima y con lo que tú crees de ti, ¿no? O sea, porque si yo creo que yo soy suficiente, suficiente como mamá, suficiente como amiga, suficiente como hija, no tengo que esforzarme tanto a ser la mejor mamá, la mejor esposa, la mejor hija, ¿no? Entonces, una vez más, siento que ese tema viene pues desde dentro de ti, ¿no? No sé ustedes cómo lo Sí, viven. sí, yo también creo que son como exigencias que uno mismo se crea, ¿no? O por la cultura o internamente. Porque, ¿qué es ser la mejor algo? ¿Qué es la mejor mamá? Perdón, pero vuelvo al punto. Todas esas que en Instagram ponen que les dan pura cosa nutritiva a sus hijos o sea, Y que juegan llevan con harina y hacen un desastre en la ay, cocina todos los días. Yo digo, wow, hijas, yo no me esfuerzo tanto en sus actividades. o sea, como que es Sí. falso. La vida Te voy a poner diaria es un así. ejemplo. Ayer que risa, Ay, mi hijo no. se fue de campamento y entonces todas las mamás, 80 mamás, fuimos a recoger a 80 hijos, ¿no? Al colegio. Y a mí ya me había pasado con mi hijo grande, ahorita les digo que, y entonces no me pareció nada nuevo, pero llegas y entonces está la mamá que su hijo se fue 3 días de campamento y está la mamá que trae 150 globos, flores, ¿no? Y la primera vez que con mi hijo grande que pasó eso, yo llegué sin nada, porque pues llegas por tu hijo a recogerlo, ¿no? Y ves a 40 mamás con globos y flores y dices, wow, soy la peor mamá del mundo, yo no le traje ni un A mí también chocolate, me ¿no? ha pasado. Y claro, como honestamente de no me esforcé lo suficiente en ser la mejor mamá, ellas se esforzaron muchísimo, o sea, tuvieron que ir a comprar los globos, planearlo, o sea, wow, ¿no? Ahora con mi segundo hijo, no soy yo esa persona que llega con 200 globos, entonces dije, yo no soy eso, pero tampoco quiero ser la que no lleva nada, ¿no? Entonces llevé una bolsita de dulces y mi hijo fue feliz con los dulces. Pero fue muy chistoso porque llegué y con mis mejores amigas, llegan todas traumadas, no le traje nada a fulanito, yo tampoco, y dice una, dejaremos de ser amigas, ¿no? Y entonces dice, una de ellas dice, es que viejas ridículas, parece que se están graduando de la universidad si se fueron 3 días de campamento, ¿no? Y dices, bueno, cada quien, ¿no? O sea, cada quien vive su maternidad y como lo quieran manejar, ¿no? Pero es como justamente esa cultura de como mamá también lo vivimos mucho, ¿no? Te tienes que esforzar mucho a ser la mejor mamá, Y de ¿no? demostrar, Y yo pienso, ¿el globo demostrar. es para el hijo Punto. o el globo es para ella? ¿No? O sea, para ella demostrarse que es la mejor mamá y es la que más globos trajo, ¿no? Claro, el número de globos demuestra el amor y el Sí. sacrificio que hice o el amor y la entrega. O sea, perdón, pero eso no es, o sea, yo no creo que, o sea, creo que atrás de ese esfuerzo hay querer demostrar algo que es a fuerzas una necesidad afectiva. Una carencia, quizás, ¿no? Sí, Sí, es que porque el tu esfuerzo, vínculo con tu hijo es tu vínculo con tu hijo, haya chocolates, globos o nada, o sea, como que yo creo que no está puesto en eso. Es mi punto de vista, ¿eh? no, O y sea, es que el esfuerzo, digo, y quizás deberíamos de hablar un poco, dado que somos hermanas, de cómo la educación o qué creemos de lo que nos educaron, que fue como lo que para mí, por ejemplo, yo les voy a decir lo que para mí creo que hizo el clic de si no me esfuerzo, no soy merecedora de, ¿no? Por ejemplo, te tienes que sacar las mejores calificaciones, porque es lo único
que tienes tú que hacer y esa es tu obligación y tienes que sacarte Única buenas calificaciones. responsabilidad en la vida. Pero muchas veces para sacarte buenas calificaciones, pues hay que poner, o sea, hay que esforzarse en el sentido de el sacrificio de dejar de hacer cosas que tú quieres hacer por, pues, dedicarle tiempo al estudio y sacarte puros dieces, ¿no? Entonces, como que ahí era la mentalidad, o cuando llegas con una calificación que no es un 10, y es el no te esforzaste suficiente. Si te hubieras esforzado más, hubieras conseguido una mejor calificación. Entonces, se va vinculando, o al menos en mi cabeza se fue vinculando, que para ser merecedor de las cosas, te tienes que esforzar. O sea, es como si este Dios que, bueno, al menos nos educaron en un Dios todopoderoso, ya la vida nos fue llevando a otros caminos, pero en esta educación del Dios todopoderoso es como que da premio o castigo. Y en mi cabeza, si yo no me esforzaba, era castigo. Punto. Entonces, en esta cultura del esfuerzo es muy desgastante porque también cuando las cosas no salen como tú crees que debieron de haber salido, viene ese castigo en tu mente y ese castigo de tu mente te hace la reflexión de tú no te esforzaste suficiente. Te lo mereces porque en lugar de ¿a qué vas a aprender de esto? Llega por algo, ¿qué tienes, no? O sea, al final, esto que te está pasando es para tu aprendizaje. ¿Qué crees tú que debías de aprender? Viene como no te esforzaste suficiente, por lo tanto, es un castigo porque algo hiciste mal, ¿no? Y entonces porque no eres merecedor. Porque no eres merecedor. Es que porque no te esforzaste suficiente. Es valor y es merecer. O sea, yo es como la asociación que hago, o sea, como que el esfuerzo es el merecimiento. Exacto. Y no es cierto. No, O sea, no se sostiene, no es. No, ni el castigo, ¿no? No es absolutamente, o sea, eso no es cierto todo el tiempo. Hay veces que esforzarte un poco, ok, te salió mejor un dibujo, te salió mejor un diseño de algo, ¿no? Tampoco está mal, ¿no? O sea, tampoco está mal esforzarte un poco. Lo que yo creo que está mal es como este esfuerzo que ya implica un sacrificio, que ya implica un dolor, ¿no? No, o sea, esforzarte no está ni bien ni mal. El punto es cómo te sientes tú ante ese esfuerzo, ¿no? O sea, ¿qué te hace sentir? Y si eso que te hace sentir mejor, más valioso, más productivo, o sea, o si en mi caso, por ejemplo, el esfuerzo va como, o sea, no, a mí el esfuerzo no me sienta bien, porque va con o sea, va implícito en el esfuerzo el dar de más de mí, o sea, el salir de mí, el no hacerlo de manera natural. Y luego al hacer eso, lo que les decía, ¿no? O lo quiero, o sea, tú tienes que pagar porque yo me esforcé mucho y entonces tú tienes, o sea, por ejemplo, cuando yo me quedaba todas las tardes con mis hijos, porque ahorita mi trabajo no me lo permite, pero cuando eran más chiquitos, que en las tardes sí estaba con mis hijos, llegaba mi marido y era como, yo me había esforzado mucho toda la tarde por cuidar a mis hijos y por ser una buena mamá y por bañarlos y por darles de cenar y por no hacer lo que yo quería porque yo me estaba esforzando. Y entonces, cuando llegaba y yo se lo quería cobrar, entonces yo se lo cobraba con toda esta letanía de todo lo malo que me había pasado durante toda la tarde que había cuidado a sus hijos, ¿no? Y entonces hice esto y también hice esto y no sabes todo lo que me costó hacer esto y todo lo cansada que estoy y hasta que un día reflexioné y dije, ¿qué marido quiere llegar a su casa a oír a su mujer quejarse todo el tiempo de todo lo que malo que le pasó en la tarde por los hijos que decidieron tener juntos, ¿no? Porque tampoco es que él haya dicho, yo quiero tener hijos y tú, ¿no? Tú los cuidas. Y entonces creo que parte de ese esfuerzo que yo sentía pues era ese cobrárselo, ¿no? Oye, yo me esforcé mucho y entonces te lo voy a cobrar. Y entonces también cuando empiezas a decir, oye, bueno, pues esta es una decisión que tomamos y esto está padre, ¿no? Y no todo es esfuerzo. Digo, sí, hay momentos en los que dices, lo quiero matar y me esfuerzo por no matarlo. O sea, si lo quieres ver desde ese punto de vista, bueno, sí. Pero
al final vuelve a este punto de, bueno, ¿y qué cosas divertidas? Y cuando también te enfocas en lo padre, en lo que te hace reír, ¿no? En que siempre tienen una cosa simpática, una ocurrencia, en no esforzarte tanto, oye, ¿sabes qué? Hoy no se quiso bañar. Oye, pero no se bañó. La verdad es que no quiso y yo no me esforcé y no le va a pasar nada. Y si un día no se baña, no va a pasar nada. Y hasta eres más feliz. O sea, cuando llega el marido y te ve contenta, dice, bueno, está mejor, ¿no? Es que vivimos el esfuerzo y creo que eso tiene mucho que ver también como las tres fuimos educadas. Vivimos el esfuerzo como sinónimo de perfección, ¿no? O sea, si tú te esfuerzas vas a llegar a ser perfecta. ¿En qué? En la escuela, como mamá, como amiga, como todo, ¿no? Y eso es súper mega desgastante, ¿no? O sea, porque, o sea, tú te esforzabas por ser la mejor mamá y dedicarles ese tiempo extra o lo que tú quieras. ¿Por qué? Porque quería ser una mamá perfecta, ¿no? Digámoslo así, a lo mejor, poniendo ese ejemplo, ¿no? A mí me pasaba exactamente lo mismo, o sea, como en este sentido, pero además es como tu mente te va atrapando, porque te esfuerzas muchísimo, pero también te das cuenta que no eres tan perfecta y entonces te atormentas horriblemente porque dices, es que ¿por qué? O sea, si me esforcé un buen y a mí me enseñaron que esforzándote lo ibas a lograr, o sea, ¿por qué no lo estoy logrando? Entonces me tengo que esforzar más todavía, ¿no? Cuando te das cuenta que realmente no es un tema de esfuerzo, o sea, muchas veces es un tema volvemos de dentro de ti, o sea, a ver, ¿por qué me está costando tanto trabajo ser mamá? ¿O por qué me está costando tanto trabajo este trabajo, ¿no? O lo que estoy haciendo profesionalmente, ¿no? Porque a lo mejor eso no es lo que yo quiero en este momento de mi vida, ¿no? Ese trabajo no me satisface, no es lo que yo quiero y entonces me tengo que esforzar muchísimo para hacerlo y para cumplir mis expectativas y las expectativas de todos, ¿no? A mí me pasaba mucho en la universidad, que bueno, además, digo, este tema al margen, las tres tuvimos beca en la universidad, entonces teníamos que esforzarnos muchísimo para no perder la beca, ¿no? Y para mí eso generaba mucho estrés, ¿no? O sea, mucho estrés traducido en gastritis desde los 18 años, ¿no? Colitis. Entonces, al final, pues te esforzabas, estudiabas un montón y me acuerdo perfecto que mi mejor amigo llegaba después de un fin de semana bomba de pasarla en Valle de Bravo y me pedía mis apuntes que yo con mucho esfuerzo había hecho durante todo el semestre y mi resumen de guía y todo, ¿no? Y la verdad es que yo decía, claro, te los presto, ¿no? Y a la hora del examen yo me sacaba 9.5 y él se sacaba 8. Y yo decía, él no se esforzó nada. O sea, llegó de sus vacaciones el domingo a las 8:30 de la noche, estudió el resumen que yo hice, casi se saca la misma calificación que yo. Y entonces para mí ahí entraba mucho el tema de la justicia. Es que eso no es justo, porque él no se esforzó. Y yo sí me Ah, esforcé eso es muchísimo. súper importante, sí. Y yo le reclamaba a él, claro, porque además somos súper cuates. Entonces yo le decía, oye, cabrón, o sea, tú no estudias nada, vienes por mis apuntes, estudias y te sacas 8, no es justo. Y se moría de la risa, me decía, es que soy más inteligente que tú, lo siento. Le decía, no, es que yo estudié 5 días, yo con media hora tengo, menso, ¿no? Y me ardía peor yo. Pero es como justamente para mí, esta reflexión terminaba siempre como en la justicia, ¿no? O sea, ¿es justo lo que recibía a cambio o no es justo? Y es algo que a mí todavía a veces me cuesta trabajo, ¿no? O sea, a mí el tema de la justicia, que yo creo que ese va a ser otro episodio, es un tema que a mí me duele. O sea, cuando siento que hay algo que no es justo en mí, en las mujeres, en los niños, me cuesta mucho y me mueve mucho, ¿no? Y entonces ese tema del esfuerzo yo lo remonto a esto, ¿no? Sí, pero me gustó tu hilar el esfuerzo con la justicia, porque cuando yo también lo veo como el castigo o el premio, también es como la justicia. O sea, llega la justicia y como te esforzaste, te premió. Ah, no te esforzaste suficiente, te castigó. Pero a veces no es el esfuerzo lo que, o sea, ni lo que da justicia, ni lo que da el premio y el castigo, ¿no? Pero Maris, tú. Y pasan los años y te das cuenta, ¿no? Ahora yo me doy cuenta
que ese amigo le va súper bien en su trabajo, ¿sabes? Y él no le dedicó las horas que yo le dediqué a la escuela, ¿no? Ni de cerca, yo creo que ni el 20%. Y salió, se graduó, se casó, tiene una familia, tiene un muy buen trabajo y le va muy bien, ¿no? Entonces, ahí es cuando te vas dando cuenta ahora sí que al cabo de los años, que todo ese esfuerzo que hizo, al final me hizo ser lo que yo soy hoy y estoy muy agradecida con eso. Pero ¿qué hubiera pasado si no me hubiera esforzado tanto, no? Claro. Es que además yo creo que la justicia está mal entendida, porque la justicia es, bueno, es este valor de poder tener, bueno, sí, de tener lo que a cada uno le corresponde. No es lo mismo, la justicia no es darle a tu hijo al que sí necesita jarabe para la tos y al otro igual porque es lo justo. Porque pensamos que la justicia es recibir lo mismo, que el otro Como reciba lo equivalencia, mismo que ¿no? tú. Ajá. Y no va por ahí. O sea, creo que es una creencia pensar que porque tú te esfuerzas y estudiaste todo el fin de semana y dejaste de ir al cine o dejaste de hacer lo que realmente querías, tú te merecías una mejor calificación. Pero es una historia que tú te cuentas, porque en la realidad hay gente que ni estudia y se saca dieces. Punto. Que se la vivía echando la ficha en la cafetería y les iba increíble. O sea, no hacemos como correspondencias, hacemos asociaciones mentales que no se sostienen en la realidad, que crecemos pensando, o sea, ahora, bueno, lo relaciono yo como con mi vida y yo creo que mis papás son muy como del esfuerzo. O sea, mi papá hacía ejercicio de no pain, no gain, y entonces tenía que sudar y casi, casi que se ponía No, bueno, bufanda salí a correr en para... Acapulco a la 1 de la tarde, ¿no? ¿Por qué? Ajá, Porque a esa hora hay muchísimo calor y entonces sudo y entonces el esfuerzo y yo no entiendo por qué. porque en su mente el esforzarse lo gratifica, pero esa es su realidad, su percepción de la vida. ¿Y qué pasa? Y eso creo que a todos nos pasa, que absorbemos esas creencias pues de nuestros papás, del entorno, de la cultura, de los profesores, ¿no? Como si te esfuerzas te va a ir bien, si te esfuerzas te mereces las cosas, si te portas bien, Santa Claus te va a traer los regalos. Si son condiciones, o sea, al final vivimos como muy condicionados por estas creencias de que el esfuerzo es merecimiento, el sacrificio te va a llevar a un buen lugar y también te puede llevar al peor lugar. No, y ahorita me recordaste también que culturalmente, o al menos yo he escuchado o he visto, como también como las mamás en este sacrificio y esfuerzo que hacen por sus hijos, luego es como cobrárselo, ¿no? Oye, pero si yo me sacrifiqué toda la vida, hice el esfuerzo, ¿no? Porque tomamos el sacrificio como esfuerzo por ti toda la vida, ¿cómo es posible que ahora hagas esto, ¿no? Entonces, es como que el esfuerzo, digo, yo creo que yo insisto, ¿no? Pero como este esfuerzo lo quieres canjear, ¿no? En cambio, cuando haces las cosas sin esfuerzo, cuando haces como más de tu naturaleza, Lo que ¿no? te Por nazca. ejemplo, por naturaleza, creo que las tres somos muy responsables. Es algo, digo, seguramente nos educaron, ¿no? Es una creencia, lo que sea, pero ya lo traemos, o sea, ya no es un esfuerzo ser responsable, ¿no? Al revés, o sea, creo que a mí me tendría que esforzar por no ser responsable o me tendría que esforzar por no cumplir lo que digo que voy a cumplir, ¿no? Porque además pienso mucho que digo que voy a cumplir porque son cosas que quiero alcanzar. Entonces, como que quitar el esfuerzo es confiar en todos esos valores que ya tienes por naturaleza intrínsecos en ti, ¿no? Y entonces, si esos valores intrínsecos en ti o pues sí, valores, los tienes ya dados, la confianza de que eso es suficiente es como para mí quitar el esfuerzo. O sea, confiar en que yo soy
naturalmente responsable. Por lo tanto, lo que yo tenga que hacer, lo voy a hacer como yo soy, ¿no? Y va a ser un buen resultado. Me encanta. Uh-huh. ¿No? Porque también hay otro tema como... Pero viene, perdón, antes de que cambies de ese tema, viene con la suficiencia, o sea, soy suficiente. Y eso es lo que tenemos que pensar, soy suficiente, o sea, lo que soy suficiente. A mí me pasaba miles de veces, miles, porque como mamá yo creo que siempre tenemos ese rollo de, tengo que ser la mejor, y de verdad ahora vivo con eso. Soy la mejor mamá que puedo ser con lo que tengo y con mis herramientas, y para eso, para mí, es suficiente. Y con eso estoy tranquila y feliz. Y si el niño va a crecer con traumas y va a necesitar psicólogo y va, pues ya Dios dirá, ya ni modo, yo hice lo mejor que pude, ¿no? Pero no vivir como en esa culpa que te atrapa de tengo que hacer lo máximo en mi vida posible para ser suficiente, ¿no? Yo creo que somos suficientes simplemente por ser y honrar tus propios valores y como tú dices, valorar tus herramientas, tus habilidades, tus aptitudes, ¿no? Y perdón, te interrumpí. No, Maris, ¿tú quieres decir algo? Sí. Sí, yo creo que atrás de este esfuerzo tan tremendo hay un sentimiento de insuficiencia, ¿no? Porque creo que todo, o sea, se juega todo el tiempo eso, ¿no? Como, o sea, lo oigo de ustedes y lo oí por años de mamás y de papás, de, o sea, como no soy suficiente, ¿no? O sea, yo tendría que estar haciendo esto para ser la mejor mamá. Yo tendría que estar haciendo esto para ganar más dinero y poderles dar algo mejor a mis hijos. Y cuando lo cuestionas realmente dices, nadie sabe qué es lo mejor. A lo mejor justo ese niño lo que necesita es justo esa mamá, porque algo tiene, o sea, siempre lo anclo a lo mismo, pero todo es perfecto como es y todo es suficientemente valioso, bueno, completo, o sea, no hace falta más. Yo también como que siempre, por ejemplo, no sé, para una entrevista de trabajo, ¿no? Como tengo que ser perfecta, tengo que decir las cosas perfectas, y hoy digo, esto es lo que soy, esto es lo que hay y es perfecto. Y voy a entrar al trabajo al que tenga que entrar. O sea, no voy a dejar de ser yo por no Por un sé, trabajo. por creer que tengo que ser otra cosa para que me quieran, me acepten, ¿no? Valoren, ¿no? O sea, no, yo creo que como que lo entendemos muy mal. Bueno, eso creo, ¿no? O sea, como que lo construimos muy distorsionado. Sí, y que también el esfuerzo, o sea, creo que ahora todo lo que se habla de fluir, soltar, como que está muy encaminado o tiene mucha relación, al menos para mí, con esto del esfuerzo, ¿no? Porque también el esfuerzo no es fluir, o sea, como que fluir precisamente viene de lo que sale, ¿no? Cómo te sale, cómo eres, cómo vas trabajando tus cosas. Y fíjense que ahorita que las escuchaba, me vino el ejemplo de hace pues año y medio, decidí dejar pues el grupo en el que yo había trabajado por 26 años. Y cuando lo decido, me recomendó una muy buena amiga a una coach, precisamente que se dedica como cuando vas a hacer estas transiciones. Y entonces cuando yo empiezo a ver a esta coach, me acuerdo muy bien que ella me decía que, porque yo en ese momento, como yo sentía que estaba haciendo algo terrible, ¿no? Porque estaba dejando algo que tenía, ¿no? En este esfuerzo, pues, oye, tú te tienes que esforzar por seguir en tu trabajo, aunque ya no estés contenta, te tienes que esforzar por continuar con las cosas, ¿no? Porque además como que, ¿qué va a pasar después? La incertidumbre, no. Entonces, como que yo creo que parte de mí sentía que no se estaba esforzando lo suficiente y que entonces como que estaba tirando la toalla, ¿no?
Y entonces, en este castigo, solo para que se imaginen cómo la mente actúa extrañamente, ¿no? En este castigo que yo sentía que me merecía, porque no me estaba esforzando, porque estaba dejando el trabajo, lo que yo pensaba era, ya tengo que empezar desde abajo en un nuevo trabajo. O sea, como que si me contratan de analista, pues así va a ser, ¿no? Porque yo ya, ¿no? O sea, porque ¿Por estoy qué? tirando la toalla. Ajá, sí, sí, sí. Entonces me acuerdo perfecto que mi coach me decía, Rocío, tienes 25 años de experiencia, todo lo que has logrado, todo lo que has hecho, y yo le decía, pues sí, pero pues es que ya, ¿no? O sea, ya me voy a salir. Y entonces, una de sus primeras chambas, que yo, bueno, digo, de ella hacia mí, fue cambiarme el switch de decirme, a ver, o sea, Claro, todo eso que eres, ¿no? claro. Eso que eres, ya lo creaste, ya lo No, no, tienes, no es ¿no? que No sí, te no lo da el se quedó trabajo, exacto. no se quedó Es en que, el Ni el trabajo. esfuerzo, ¿no? Ujú. claro, O sea, está, ya lo eres. Y como ya lo eres, ya lo traes, ya lo, ¿no? Entonces, bueno, ya haciendo tu currículum y haciendo tus logros y no sé qué, pues ya también mi mente, ¿no? Empieza a entender que pues ya lo soy, ¿no? O sea, el esfuerzo, o sea, no me tengo que volver a esforzar por empezar desde abajo para crearme, porque tiré la toalla, que no fue tiré la toalla, ¿no? Pues no, ya, cumplí mi lista para meta, avanzar, cumplí mi punto. cuota, se acabó mi camino, ese camino que había hecho, y estaba lista para empezar algo nuevo, y ahora me siento muy segura y estoy muy contenta en mi nuevo trabajo, creo que me ha ido muy bien, ¿no? No ha sido para nada como picar piedra desde abajo, o sea, al revés, es como ya llegas, porque justamente lo que trabajamos es, ya llegas con lo que traes, no te tienes que esforzar, ¿no? Sí, Ya eres eso, ¿no? Ahora, al revés, ponlo en servicio de este nuevo trabajo, de este nuevo actividad, o sea, porque todo eso que tú ya eres es suficiente, como dicen, ¿no? Y no solo es suficiente, o sea, no, digo, es suficiente, punto, ¿no? Y además es valioso, ¿no? Ujú. sí, Me claro. encanta eso que dijiste y me recordó a un video que búsquenlo en YouTube, se llama Zona de Confort. Es un video que dura 5 minutos, pero justamente dice eso, o sea, tú te sales de tu zona de confort y piensas que te vas a caer al vacío, ¿no? Pero no, te puedes regresar por todas tus herramientas, por todo lo que trabajaste, por todo lo que eres, y llegas, te sales de tu zona de confort y es donde viene el crecimiento, porque es donde realmente creces, donde dices, ya estoy creciendo por todo lo que yo traigo, ¿no? Entonces, se me hace padrísimo, vean ese video. Sí, sí, como que yo creo que es que o sea, siempre acabamos hablando como del valor, ¿no? O sea, cómo lo valioso es o sea, en lo que te has esforzado. Y no es cierto. O sea, yo creo que, pues, estamos dando como miles de ejemplos de cómo es al revés, ¿no? O sea, cuando fluyes, cuando te das como tú eres, em, eso lo recibe como mucho más bonito la gente y la gente lo ve. Y yo creo que también tiene que ver con no sé, o sea, como un balance, ¿no? O sea, definitivamente hay veces que hay cosas que te cuestan trabajo y no significa que entonces todo lo que te cueste trabajo ya no lo vas a hacer, ¿no? Porque pues no, la vida tampoco funciona así, ¿no? Pero sí tienes que definir, yo creo, un momento en el que ese esfuerzo o ese trabajo extra está como como en contra de ti. O sea, como ya generándote este dolor o ya generándote este sacrificio o esta idea en tu mente, ¿no? Porque yo sí también creo que antes de eso, o sea, para pues, poder ser lo que somos hoy, pues tuvimos que trabajarle, ¿no? O sea, tuviste que, pues a lo mejor está mal dicho, pero tuviste que de alguna manera esforzarte o cambiar esas creencias que tuvimos, pues tuve que ir a terapia y eso me costó trabajo, o sea,
no fue fácil, ¿no? Y a lo mejor, y eso no implica, no sé cómo, no sé si me estoy dando a entender, no implica que entonces como me cuesta trabajo ya no lo voy a hacer, no, porque es algo bueno para mí. O sea, el resultado final es algo que me va a hacer ser mejor persona, sentirme más plena y sentirme mejor, ¿no? Tanto en lo personal y emocional como en el trabajo, ¿no? Hay cosas de tu trabajo que no quieres hacer, que te chocan, pero anyway las tienes que hacer y está bien. Pero ya llega un punto, un límite, que es el que yo creo que estamos hablando, que cruzar ya ese límite de esfuerzo, de sacrificio, de dolor, de dedicación, de hacer las cosas que no quieres hacer a pesar de, es donde ya no deberíamos de jugar. No sé si quieran hablar como de ese espacio, ¿ustedes qué piensan? Sí, como que hay un esfuerzo sano y un esfuerzo patológico, ¿no? O sea, como el esfuerzo de que a veces te quieres quedar en tu cama cuando hace frío, pero bueno, pues tienes que pararte y tienes que ir a trabajar o tienes que empezar tu día en algún momento, ¿no? O sea, pero bueno, ese es como un esfuerzo sano, ¿no? Pero yo creo que todo esto de lo que estamos hablando, de como que ya cuando hay como un ingrediente de dolor, de sacrificio, de salirte de ti, como, sí, como con un adjetivo de que es doloroso, ahí es donde yo creo que está este esfuerzo, diría yo, patológico, ¿no? Sí, De, pero yo volvería al punto de los valores o de tu naturaleza. Creo que el esfuerzo es cuando sales de tu naturaleza. Porque aun cuando te cuesta trabajo ir a una terapia o te cuesta trabajo aceptar, o sea, hacer el coaching, es como no es el esfuerzo que sale de, o sea, para mí el esfuerzo sale de mi naturaleza y es como, o sea, hasta físicamente me siento como, tengo que, ¿no? O sea, como sale de mí, ¿no? O sea, no sale de mí más bien, ¿no? En cambio, lo que tú llamas esfuerzo, yo más bien lo llamo como los retos que vives, o sea, es como el reto, como el aprendizaje, la transformación, o sea, como que yo le pongo otros nombres que no es esfuerzo. Esfuerzo es algo que sale de lo que naturalmente soy yo, ¿no? Y lo otro es mi transformación, mi aprendizaje, que sí, o sea, al final requieren energía, pero no es la energía del esfuerzo, ¿no? Porque Sí, yo creo que justamente estamos diciendo lo mismo, pero con diferentes nombres, ajá. Sí, ibas a decir algo, Chío, perdón. no, que yo creo que esa naturaleza, o sea, cuando tú confías en tu naturaleza y en pues puede ser tu alma o en tu energía o en lo que eres, es cuando fluyes, que es lo que decíamos, ¿no? Cuando las cosas fluyen, cuando las cosas no necesitan ese esfuerzo, ¿no? Y eso es lo siento como una cascada, ¿no? Como que se va dando y entonces vas como en cascadeo haciendo las cosas, como que solitas se van poniendo ahí para que se vayan dando. Cuando es el esfuerzo, lo siento que es como cuando vas subiendo la montaña y entonces cada vez tienes menos respiración, cada vez hay menos oxígeno, cada vez es más como el desgaste físico, como que no te sale natural, como que vas en contra. Y siento que eso, cuando te pasa, es cuando es el esfuerzo. Cuando es el fluir, cuando es el ir, es como, ok, sí, ¿no? Se va dando, voy avanzando, va siendo un reto, pero ahí voy y como que las cosas te van poniendo una tras otra y las cosas van pasando de manera natural, ¿no? O sea, por ejemplo, ahora cuando decidí salirme de este trabajo y como romper un ciclo de mi vida, pues muy, muy largo, ¿no? De 26 años, que yo sí me sentía que me tiraba al vacío, así, o sea, yo literalmente decía, me voy a tirar el vacío y a ver si me salen alas o me estampo contra el piso, ¿no? Así lo viví en ese momento. Creo que como al final fue fluir, digo, y mi coach hizo su trabajo, y yo se lo agradezco mucho y la quiero mucho, al final las cosas increíblemente fueron fluyendo, ¿no? O sea, salí muy bien, con mucho cariño,
me hicieron una despedida padrísima y luego tomé unas vacaciones porque decidí como darme un tiempo que nunca me había dado en 25 años de vacaciones sin jefe, sin nada, ¿no? De hecho, 26 años. Me tomo unas vacaciones y digo, en septiembre voy a tomar mis decisiones de a dónde voy a entrar, decido estudiar para ser coach, ¿no? Y de pronto en septiembre me llega una oferta de trabajo increíble, empiezo a trabajar a finales de septiembre, o sea, ¿cómo? Oye, Cuando Chio, y sin buscarlo, ¿eh? Sin Ajá, buscarlo, o sea, todo no se me te dio. esforcé, o sea, más bien fui decidiendo como con naturalidad, fui diciendo, bueno, esto puedo hacer, Y fui quitándome los confiando. miedos, ¿no? Del episodio anterior, fui como viviendo mi ahora, y las cosas fueron, y yo les digo, es como fluir, ¿no? La siento como una cosa después de la otra, sin preocuparme por, ¿y qué va a pasar? ¿Y qué va a suceder? ¿Y no voy a tener? ¿Y qué va a pasar? ¿No? Nada, y las cosas se fueron dando, no fue montaña cuesta, y no, me tengo que esforzar por conseguir, por lograr, porque yo no soy, porque me está castigando, y como que esa es mi diferencia en mi experiencia, digamos. No sé si alguien quiera compartir otra experiencia como en esta situación. Mira, yo en un ejemplo, pero es muy banal, pero ahorita que decías de la montaña, me vino perfecto a la mente. Yo soy, pues, muy ansiosa y me da mucho miedo, mucho las alturas. Y en este tema de pues, tener hijos hombres, ¿no? Que pues les gustan hacer diferentes experiencias y yo esforzarme por ser una mejor madre y ser una mamá muy aventurera, vamos, por ejemplo, a los parques de diversiones y lo viví tal cual lo dijiste, el subirme a una montaña rusa. Es muy tonto, pero de verdad, o sea, para mí es un esfuerzo sobrenatural porque me da pavor. Y entonces estoy subiendo la montaña y digo, ¿por qué estoy haciendo esto? Si está totalmente fuera de mí, si no me gusta, si no lo disfruto, si siento que me voy a morir, si me acerco a mis peores demonios subiéndome a esta cochinada, ¿por qué lo estoy haciendo? Y cuando me subo a un juego que sí me gusta y sientes la adrenalina y está padre esa adrenalina, pero sin llegar como a ese terror, ¿no? Y para mí es bajarme de ese juego y decir, no lo voy a volver a hacer nunca, porque es algo que no disfruto. O sea, ¿por qué tengo que demostrarle a mis hijos que soy súper aventurera si no lo soy? Punto. No me gustan esas experiencias, ¿no? Y es como ahorita que decías, que lo pensé en este ejemplo muy tonto, cómo en situaciones tan cotidianas y tan complicadas, a lo mejor, podemos vivirlo, ¿no? Desde algo muy fuerte como cambiar un trabajo de 26 años hasta algo como del día a día, ¿no? Yo creo que mucho parte, y volvemos otra vez al tema de conocernos y de, pues, esa aceptación de esto es lo que soy, ¿no? Y vamos a fluir con lo que soy. Y digo, no sé si quieran que ya cerremos y que cada una dé como su punto de vista de este tema, algún consejo que quieran dejar o algo que se les haya quedado del episodio para que cerremos, pero en mi caso sí sería como esta parte de aprender a conocerte a ti y qué es lo que a ti te funciona y haz una reflexión de qué te está costando este esfuerzo hoy en tu vida, qué, ¿no? O sea, mi relación con mis hijos, mi trabajo, mi relación de pareja, lo que sea, ¿no? Entonces, haz esa reflexión de por qué me está costando este esfuerzo, o sea, qué es lo que yo soy y qué es lo que yo quiero, ¿no? Creo que es muy válido siempre hacer como este alto en el camino y poder hacer este tipo de reflexiones. Y justamente este espacio es lo que pretende, ¿no? O sea, cómo a través de estas pláticas podemos invitarlas a ustedes a hacer ese tipo de reflexiones en su vida y que si por ahí logramos hacer que alguien tenga una vida más plena, más tranquila, que se ría un ratito, pues nosotros estamos encantadas. Maris, no sé si quieras tú seguir. Es, pues creo que con lo que yo cerraría es, les diría que se pregunten desde dónde hacen lo que hacen, ¿no? Y creo que esa pregunta siempre te conecta con si es tu necesidad de qué, ¿no? De demostrar algo, de no poder poner límites, de
de buscar aprobación, o sea, ¿desde dónde haces lo que haces? Súper. Es como lo que yo dije, pero más concreto. Me gusta. Tienes las palabras correctas. Yo he hecho mucho rollo. Y yo, si quisiera dejarles como una reflexión para que se llevaran, es, ¿y a quién se lo estás cobrando? ¿No? O sea, ¿en quién estás depositando el cobro de tu esfuerzo? ¿En tu mamá, en tu papá, en tu marido, en tus hijos, en tu trabajo, en tu jefe? ¿No? ¿A quién crees que, o sea, en esa persona en la que depositas ese cobro, quizás haya detrás un esfuerzo tuyo que desde ahí deberías de dejarlo de hacer, ¿no? Desde tu esfuerzo para ya no tenérselo que cobrar al otro. Y yo casi les aseguraría que si se lo dejan de cobrar, van a ser ustedes más felices y ellos más felices. Y con eso pues los dejaría, mandarles un beso, agradecerles, pedirles que entren a nuestra página, lean las cartas que tenemos ahí, las frases, y bueno, pues nos vemos en el siguiente episodio. Bye. Gracias. Bye. Bye, bye.